Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Nos da tiempo a meter una partida más de este torneo online a ritmo rápido que están jugando las jóvenes promesas. Son 20 jugadores jovencitos que a buen seguro en pocos años estarán al frente de la clasificación mundial del ajedrez. Por lo tanto, hay que ya echarles un ojo y si recordáis, hace un par de meses hubo un primer torneo online en el que finalmente acabó ganando Praggnanandhaa, que está jugando en esta partida con piezas blancas, y por otro lado hay que seguir muy de cerca también a Wonderlian, ya que ha hecho una primera jornada muy intensa ganando las 5 partidas. Por lo tanto, esta partida corresponde a la primera ronda y ya en el tablero este D4 por parte de Praggnanandhaa. Las piezas negras responden con este caballo F6 y tras C4 se juega E6 en la posición, caballo C3, alfil B4 entrando así en la defensa ninzo-india. La partida continúa con la línea principal con este E3, enroque en corto para las negras y tras jugarse un alfil D2 desarrollando su alfil y también evitando quizás en caso de que las negras capturen pues un doblaje de peones, continúa con este B6. Las negras quieren afianchetar a su alfil de dama y mientras tanto más jugadas de desarrollo con este caballo F3, alfil B7 y tras alfil D3 la partida continúa con esta ruptura central D5. Primeros cambios C por D5, E por D5 y tras torre C1 se activa también la torre a una columna semiabierta. La partida sigue con este A6. Posteriormente, ahora el enroque es para las blancas. Viene este alfil D6, este alfil se retira quizás a controlar esta casilla, ya que ahora el caballo de F3 se activa y toma una casilla muy interesante. Es verdad que para no perder la pareja de alfiles, aunque se está doblando la estructura de peones, pues no se debe capturar y en caso de buscar una captura de este caballo, pues podría ser con este caballo en B7, en D7 o también en C6. Les daría tiempo a las blancas, no obstante, a jugar este F4. De momento las piezas negras juegan este C5 rompiendo e intentando estropear esta estructura de peones que tienen las piezas blancas y como decíamos viene este F4 para reforzar este caballo de 5. La partida continúa con caballo C6, alfil E1, ya que este alfil era de alguna manera la pieza que no está jugando un papel importante en el bando blanco y la idea es traerlo vía H4 para clavar al caballo de F6. Por lo tanto, tras estas jugadas vienen nuevos cambios, C por D4 y caballo por C6. Es verdad que aquí las blancas podrían haber capturado directamente, pero por un lado la estructura de peones pues queda completamente estropeada, peón aislado, al igual que tienen las negras, y por lo tanto se permite este caballo por D4. Siguiendo con esta línea y aún teniendo este alfil por H7 jaque, como vemos, la dama podría capturar al caballo, aunque de eso no estamos muy seguros, ya que tras caballo por H7 también se podría capturar con el rey, más seguro quizás con el caballo para no exponer a tu rey. Aquí las blancas, como decimos, capturan el caballo en D4, pero tras alfil C5 pues se está perdiendo la partida. Por lo tanto, mejor no capturar este peón, al menos así lo entiende Praggnanandhaa. Se juega este caballo por C6, eliminando el defensor del peón de D4 y tras este movimiento alfil por C6. Ahora tampoco se captura directamente este peón, ya que como decimos, pues los peones dejan de estar en una estructura pues interesante. Primero se juega este caballo de 2 con ataque sobre el peón por el caballo y además esta torre ahora está atacando al alfil de C6 que está sin defender, viene a B5 y esto permite a las blancas capturar con el caballo y mantener esta estructura de peones. Por lo tanto, tras estos movimientos hay cambio de alfiles de casillas blancas en D3 y aquí se juega este caballo de 4. Si comentábamos antes del caballo de 5 que era una buena casilla para el caballo blanco, pues ahora lo es también este caballo de casillas negras. Por lo tanto, caballo F5 también muy interesante en la posición. Por un lado se toca a este alfil de D6, pero quizás mejor es no moverlo, ya que en caso de jugar este alfil C7 que no ocurre en la partida, pues podría venir este dama D4 súper interesante que está buscando el mate ya en la casilla de G7 junto al caballo. Por lo tanto, si se juega un F6
con la idea de evitar dicho mate, podría seguir la línea con este torre por c7. Una vez la dama captura la torre, esta dama no controla más este peón, por lo tanto se está dando un jaque al rey y una vez se retire o se juegue un dama f7, se recupera la pieza o se gana una segunda pieza, mejor dicho, con el alfil y el caballo por una torre. Por lo tanto, están muchísimo mejor las blancas en la posición. Esto no ocurre ya que tras este caballo f5 se juega g6. Se está tocando al caballo. Aquí este caballo se retira a h6 dando un jaque y tras rey g7 la partida continúa con este dama por d5. Si contamos peones, las blancas han ganado un nuevo peón, el material es el mismo en cuanto a piezas y es verdad que con esta captura te estás dejando el caballo de h6. No obstante, si las negras capturan este caballo, pues se recaptura el caballo en e4 y de alguna manera tampoco este rey estaría muy seguro, ¿no?, en la posición de h6. Es por eso quizás que a Wonderlian juega este dama e7, defiende a su caballo y ahora hay que hacer algo con este caballo de h6. En la partida ocurre este caballo g4 retirando al caballo, no obstante aquí habría una jugada muy interesante para las blancas y es caballo por f7. Como vemos, este caballo no puede ser capturado por la dama, ya que caería el caballo de e4, no estaría defendido por la dama, y en caso de capturar con la torre se puede capturar la torre de a8, dejaría de estar defendido por las torres entre sí. Por lo tanto, la línea podría continuar con este alfil c5, también con mucha intención, tocando en e3, capturando la torre en c1 y dando un jaque. Y aquí, si las blancas entregan la calidad con este torre por c5, las negras no tienen que capturar directamente. Primero se juega este caballo f6, se toca a la dama, esta puede venir a b3 siguiendo siempre una de las líneas y ahora sí se captura la torre con la dama en c5. Posteriormente podría venir este alfil b4 tocando dama y torre, la dama se tiene que retirar, se lleva a d5 y tras esta captura en f8 dando un jaque se puede jugar este rey por f7. Por lo tanto hay que traer el alfil y ponerlo en seguridad. Quizás se puede jugar en la posición este cambio de damas en b3 y aunque se han doblado peones, las blancas están mucho mejor. Como vemos, contarían con dos peones, alfil por caballo, por lo tanto podrían tener un final bastante interesante. No obstante, ver todo esto, este tipo de líneas en una partida rápida, pues también es bastante difícil. Por lo tanto, no ocurre este caballo por f7, caballo g4 y tras estos movimientos se juega en la posición torre a d8. Y quizás aquí las negras cometen una imprecisión, podrían haber traído su torre a c8 para pelear por la columna c y evitar este movimiento por parte de las blancas. Torre c4, doble ataque sobre el caballo y tras torre f8, defendiendo ahora dos veces dicho caballo, la partida no obstante continúa con este torre por e4, dama por e4 y tras alfil c3 con jaque, las blancas activan y pasan al ataque con una nueva pieza. Es este alfil en c3, en caso de que el rey se retire a g8, la partida está perdida, con este caballo f6 tocando dama torre y dando a su vez un jaque al rey, por lo tanto en la partida no ocurre este movimiento, sino que el rey se va a f8. También podría haber cambio de damas en la posición, pero aquí Praggnanandhaa lo evita jugando con o llevando su dama a g5. También podría haber temas de mate con un caballo f6, dama h6, aunque de momento este rey podría tener un escape por e7. De hecho, la partida continúa con este dama f5 buscando quizás ese cambio de damas, trayendo la dama negra a la defensa y tras este jaque en h6 el rey se escapa por e7 y es cuando comienza a activar y empujar un poquito más la posición Praggnanandhaa. Juega este alfil f6 con jaque, rey d7 y aunque puede ganar la calidad o recuperarla, pues mejor dicho, decide jugar este caballo e5 con jaque intentando abrir líneas alfil por, peón por y como vemos está manteniendo este ataque sobre la torre. Por lo tanto, la partida continúa ahora por parte de las negras con este dama e4. De momento la dama blanca defiende este punto de 3, pero también en caso de no defenderlo, pues podría venir esta captura por parte de las negras
dar un jaque y de alguna manera las blancas se podrían poner en problemas. Por lo tanto, la partida, aunque está en favor de las blancas, las negras, como vemos, están teniendo también algunas posibilidades. La partida continúa con esta ganancia de calidad o recuperando la calidad, y tras esta captura se juega rey por D8 y la partida continúa con torre por F7. Aquí podríamos pensar en jugar este dama por H7 como comentábamos, pero tras un torre por E5, primero en la posición, hay varias líneas, se puede jugar ahora este dama por F7 y tras jugarse este dama por E3 jaque que comentábamos, el rey se retira a H1 y bueno, pues este rey de alguna manera está mucho menos protegido que el rey blanco. Por lo tanto, podrían ser ideas para las piezas blancas, aunque aquí se decide jugar este torre por F7. Este movimiento no funciona, al menos de momento, porque la dama sigue protegiendo el punto de E3 y tras esta captura en F7 se recaptura con la dama en E5. Tras estos movimientos, la partida continúa con este dama H4 jaque. Podríamos pensar en este dama por H7, pero aquí sí que se meterían en problemas perdiendo la partida. En primer lugar, habría un jaque, vamos a ver la línea, y tras este torre F2 para evitar mates en la primera fila, pues la partida podría continuar o la línea con este torre F8. Esta torre está completamente clavada por la acción de la dama sobre la torre, y si por ejemplo juegas aquí ahora este jaque con la dama en H4, tienes este G5, y si dama G3, manteniendo la defensa de la torre en F2, tienes un jaque y tras colocar la torre pues te dan mate. Por lo tanto, hay que tener cuidado con ambas piezas o con ambos bandos. No se hace este movimiento, sino que la partida continúa con este jaque al rey con la dama en H4. La partida continúa con este G5, como veíamos en la línea, y tras un dama D4 jaque, con la idea también quizás de cambiar damas y aprovechar ese peón de ventaja que tienen las blancas, continúa la partida. Podríamos pensar en un dama C4 quizás para en algún momento, y cuando esta dama deje de defender dicho punto, intentar dar mate en la posición, pero realmente pues las cosas se podrían complicar o al menos igualar. Tienes primero este jaque por parte de la dama negra en E3, el rey se puede retirar a H1 y tras un jaque puedes cubrirte, por ejemplo, pues con la torre. Por lo tanto, vamos a ver cómo continúa esta partida con este dama D4 jaque, y tras dama por D4 se cambian damas y estamos en un final solamente de torres. Las blancas cuentan con un peón pasado central y aislado, por lo tanto vamos a ver qué es lo que pasa por aquí. Primero a Wonderlian juega este torre E2 atacando a los peones del flanco de dama de la segunda fila, y hace lo propio Praggnanandhaa, torre por H7, torre por B2, y tras jugarse este A3 y evitar el ataque se juega torre A2 para capturar en A3. La partida continúa con este torre G7 haciendo lo propio en el peón de G5, y tras esta captura torre por A3, torre por G5, y es a ver quién llega antes, ya que la partida continúa con este B5, H4 y tras B4, un momentito, y tras este B4 se juega torre G8 con jaque. El rey viene a C7, este movimiento y este jaque quizás era para entrar en la octava fila y defenderse de esta captura o de esta coronación por parte de las negras, pero es verdad que cuando ha dado este jaque, este rey ya no se encuentra en la octava fila o en la primera fila, y este rey sí que lo está todavía. Por lo tanto, en caso de que ambos jugadores coronen, las negras lo harían con un jaque. Se juega en la posición este de 5, y aquí es donde viene de alguna manera la imprecisión de la partida, en el que aprovecha posteriormente a Wonderlian. Quizás en esta posición tendría que haber seguido empujando el peón en H5, B3, y ahora sí que las blancas pueden jugar este torre G7 jaque. La idea es que si las negras juegan rey b6, te puedes volver con la torre a g8 para buscar este jaque y evitar esta coronación por parte de las negras. Por lo tanto, habría tema de tablas, y si juegas este rey b7, pues puedes continuar dando jaques. Por lo tanto, podría ser más
natural jugar este movimiento, no obstante se juega directamente este D5 y aquí tienes esta respuesta, con torre A5 atacando al peón de D5 y ahora hay que defenderlo. La partida continúa con este torre G5, torre B5 colocándose detrás de su peón a Wanderlian y tras H5 ya de alguna manera es tarde. La partida continúa con este B3, nuevo jaque con la torre en G7 y tras rey D6 ahora ya no funciona la idea que comentábamos antes. Nuevo jaque por parte de Praggnanandhaa con su torre en G6, rey por D5 y tras un nuevo jaque en G5, rey E6. Incluso da igual no defender esta torre con el rey, ya que está defendido por el peón, por lo tanto, en caso de cambiar torres en B5, finalmente este peón corona antes. Además, este rey ya está prácticamente entrando o llegando a H8, por lo tanto, se vuelve a dar un nuevo jaque en la posición rey F7 y tras este torre por A6, B2, torre A7 con nuevo jaque y tras rey G8, Praggnanandhaa decide abandonar. Por lo tanto, enhorabuena para Wanderlian, que en la jornada de ayer, tras 5 partidas que jugaron, son 20 jugadores, juegan durante 4 días todos contra todos, una sola ronda, por lo tanto consiguió 5 puntos de 5. Impresionante, vamos a ver cómo continúan las demás partidas. Un saludo, hablamos, chao.